Hola, que Dios le bendiga. Como cada sábado, estamos aquí para predicar la palabra de Dios. Esa palabra, ese mensaje que Dios pone en mi corazón para que le lleve a cada uno de ustedes. Vamos a ponerlo, como siempre, en la mano de Dios. Señor mío, alabado, mi Dios amado, gracias. Gracias una vez más por permitirme predicar tu palabra, Señor. Por permitirme llevar tu mensaje, Señor. Señor, permíteme ser un instrumento del mensaje que tú quieres llevar, Señor. Que sean tus palabras, Señor. Que seas tú que lo guías a esas personas que puedan ponerlo por obra y que reciben el propósito que tú has diseñado para ellos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, esta vez vamos a hablar del perdón o de los perdones. Vamos a comenzar hablando de el primer perdón. El primer perdón es cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo definitivamente y comenzamos a andar por el camino que Dios quiere en obediencia, ¿no? Cuando nosotros pedimos perdón de corazón por todo el pecado y entregamos nuestra vida a Cristo. Ese es el primer perdón que nosotros debemos tener en nuestra vida. Pero además de eso, nosotros tenemos que ser conscientes de que muchas veces en el camino nos vamos a equivocar. Vamos a caminar por caminos que muchas veces ni siquiera somos conscientes, pero que nos podemos equivocar y hacer cosas que no son las que Dios quiere y nos salimos del camino. Vamos a leer, como dije, a Salmo 32, 3 al 5. Decía David: mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Salah. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije: voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Amén. Muchas veces para uno poder ser perdonado, uno tiene que hablar con la verdad, abrir su corazón al Señor. Algunas veces nosotros tenemos un peso, como dice aquí, todo el día, que nos sentimos que hay algo dentro de nosotros que nos está estorbando en nuestra comunicación con Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Llegar a los pies del Señor, confesar nuestro pecado, ¿no? Y pedirle al Señor que Él nos perdone, que como misericordioso es nuestro Señor, gran misericordioso, nos va a perdonar, pero tenemos que confesarlo de corazón. Y ese es el primer perdón que nosotros debemos pedir todos los días y cada vez que nos equivocamos. Vamos a hablar de otro perdón que nosotros prácticamente tenemos que aceptar el perdón de Dios, perdonándonos a nosotros mismos. Cuando nosotros nos vemos desesperados después de haber pedido perdón, después de que el Señor nos perdonó, de haberle abierto nuestro corazón y haberle confesado nuestro pecado, el Señor nos ha perdonado, pero nosotros seguimos con esa molestia, con esa sensación, con esa falta de paz, de pensar que nosotros hemos obrado mal. El Señor ya nos perdonó. Entonces nosotros también tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos si el Señor ya nos ha perdonado. Y comenzar a caminar en ese propósito que Dios tiene para nosotros. Mirar para arriba en lo que quiere Dios de nosotros. En la obediencia que nosotros le debemos a Dios. Y olvidarnos de los errores que hemos cometido cuando le hemos fallado al Señor. Porque ya lo hemos puesto en la mano del Señor de corazón y el Señor nos ha perdonado. Que sería el segundo perdón que nosotros deberíamos siempre pedir. Pedir perdón por esos pecados en los cuales nosotros fallamos. Casi todos fallamos, más bien dicho, todos fallamos. Eso es muy importante. Vamos a seguir con el siguiente perdón. Ese es el perdón que nosotros debemos dar a otra persona, ¿no? Ese perdón que es quizá uno de los que más cuesta, cuando nosotros debemos perdonar a quien nos ofende. Debemos perdonar a esa persona que nos ha hecho daño. Debemos perdonar a esa persona que nos ha causado un dolor, ¿no? Que nos ha causado algo que nos ha herido profundamente. Y nosotros, porque el Señor nos lo manda, debemos perdonar a esa persona o debemos perdonar a ese grupo de personas.
o debemos perdonar porque hay muchas personas que nos ofenden, muchas veces no son conscientes de cómo nos hacen sentir, muchas veces no, muchas veces son completamente conscientes de lo que están haciendo con nosotros y aún así siguen causándonos el dolor. Nosotros tenemos que aprender a perdonar, a darle nuestro perdón, porque es la única manera en que nosotros podemos ser perdonados por nuestro Señor. Entonces tenemos que aprender a perdonar. Después vamos a seguir con el último perdón, que es ese perdón también en el que nosotros pedimos perdón cuando nosotros hemos hecho daño a una persona, ¿no? Cuando nosotros debemos pedir perdón por lo que hemos hecho o porque no hemos salido del camino y de esa manera hemos hecho sentir mal a otro hermano o a otra persona. Entonces nosotros tenemos que pedir perdón, pedir que nos perdonen, ¿no? Eso es importante en la vida cristiana, saber pedir que te perdonen cuando tú haces daño, cuando tú ofendes. Y más allá, aún sin haber ofendido, aún sin haber hecho daño, pedir perdón a la persona que se ha ofendido contigo, porque no ha entendido algo o porque de alguna manera se hemos sentido mal contigo sin tú haber hecho nada para ofender. Ese es el perdón que nosotros muchas veces debemos pedir y que Dios nos manda a pedir ese perdón, que aunque no estemos de acuerdo, Dios nos manda la obediencia de su palabra. Y en la palabra de Dios en la palabra de Dios está escrito. Yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tu pecado. Eso le dice Dios en Isaías 43:25. Efesios, en él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a la riqueza de la gracia que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Efesios 1, de 7 al 8. Y entonces eso sería la manera en que nosotros siempre debemos estar dispuestos a perdonar, a ser perdonado. Primero, a ser perdonado por Dios. Segundo, a perdonarnos a nosotros mismos y no vivir lamentándonos y con un desamparo si ya Dios nos ha perdonado. Perdonar a quien nos ha ofendido, ¿no? Y pedir perdón cuando nosotros no hemos hecho daño. Esos son los perdones, los 4 perdones que nosotros debemos aceptar y debemos estar dispuestos cada día. Y debemos estar en la mano del Señor y pedirle al Señor cada día para que nos ayude a vivir de esa manera, perdonando y siendo perdonados en el nombre de Jesucristo. Bueno, hasta aquí, Señor, gracias una vez más. Gracias una vez más, Señor, porque tú me permites estar aquí, predicar tu palabra, porque eres tú que lo permites, porque nada hay, Señor, si tú no lo permites. Gracias. Señor, bendice a todas esas personas que están al otro lado y puedan estar escuchando este mensaje. Ayúdalo, Señor, en la manera en que deben perdonar y ser perdonados. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén, amén y amén. Que Dios le bendiga.